anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio y Radio Católica Mundial. Los saludamos desde aquí de Argentina, primero desde Alabama, Jorge Graña, y aquí el equipo NS Argentina, la hermana Ofelia Mesa en la parte técnica, y yo, la hermana Alexandra Benavides, que hoy estamos para volver con una nueva emisión de Solo el Amor Crea, y con un invitado súper especial. Recordemos que este programa está dedicado a la vida y a la familia. Hoy es un honor para nosotros contar en este programa con la presencia del padre Ignacio Andeguen. Él es doctor en filosofía y doctor en teología, con especialización en espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También es profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana y en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, hasta 2015 me parece. Y es licenciado en filosofía por la UCA aquí en Argentina, Universidad Católica de Argentina, con medalla de oro. La verdad que una alegría poder tener invitados a este programa de tanta calidad, que tienen tan clara la doctrina cristiana y que pueden compartir con todos nuestros oyentes la alegría de vivir ese evangelio sin glosa. Bienvenido, Padre Ignacio, a Solo el Amor Crea. Bueno, muchas gracias, hermana Alexandra, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, Padre, quería empezar con una cita que, bueno, creo que a todos los católicos, pero a mí personalmente me impacta cada que la leo. San Juan 18, 37, 38. Le dijo Pilato: ¿Tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió a los judíos y les dijo: Yo no hallo en este ningún delito. Empiezo con esta cita bíblica, Padre, porque el programa de hoy es esto, justamente la pregunta que Pilato le hace al Señor: ¿qué es la verdad? Y Pilato, no sabemos si esperó la respuesta, no sabemos qué habrá pasado, pero bueno, por sus obras los conoceréis. Lo que vemos a lo largo de toda la historia de la pasión, que el Señor fue el que la dirigió. Evidentemente nadie dirigió, él lo dice, ¿no? Nadie me obliga a entregar mi vida, yo la doy libremente, pero quiso involucrar la libertad del hombre. Y aquí vemos cómo Pilato pues se deja llevar por lo que nos dejamos llevar hoy, ¿no? El respeto humano, la posición, la carrera, la presión del mundo, y al final pues el alma, ¿no? El alma, quizá no podemos saber dónde está Pilato, pero ciertamente el destrozo moral que causa el ir en contraposición de la verdad, de esa verdad que estaba frente a él con toda la dignidad, de verdad que era el Ecce Homo el que estaba frente a él, pero con toda la dignidad de todo un Dios, y sin embargo, pues ya no sabemos si escuchó o no escuchó, pero la verdad quedó velada. ¿Qué es la verdad, Padre Ignacio? Bueno, la verdad tiene distintos significados. Santo Tomás es un gran... Sí, la verdad tiene varios significados. Santo Tomás nos ilumina con mucha claridad acerca de este tema. En primer lugar, la verdad son las mismas cosas, la misma realidad. El verum, como decían los escolásticos, es lo mismo que el ente. Es decir, la verdad es lo que existe, lo que es, lo que tiene un acto, un ser participado del ser infinito de Dios. Este es el primer significado de la verdad. Después tenemos
otro significado que está conectado con el primero y es como venía de la tradición antigua, de un filósofo judío que se llamaba Isaac Israeli, que es tomado a su vez por Santo Tomás. La verdad, en este sentido, es la adecuación entre el intelecto y la realidad. Y en este sentido, es interesante notar cómo el primer intelecto es el intelecto divino. Entonces, la primera adecuación que hay entre el intelecto y la realidad es por la creación, es decir, es la conformidad entre las cosas que Dios ha creado y la mente del mismo Dios. Pero también hay otra conformidad que es derivada de esta, es decir, es la conformidad entre la realidad y el intelecto humano, mientras que las cosas dependen del intelecto divino, no dependen del intelecto humano, sino que el intelecto humano es el que tiene que configurarse, adecuarse a lo que la realidad, las cosas son. Y por último encontramos otro significado de verdad que es moral. La verdad es hablar con verdad, expresarse, incluso externamente con gestos, en verdad. Esto significa que se expresa lo que efectivamente se conoce con la mente. Estupendo, padre. Hemos dado 4 definiciones. La primera definición, lo que existe es como es, ¿no? Y un ser participado por el ser infinito de Dios. Luego también la adecuación entre el intelecto y la realidad, la conformidad entre la realidad y el intelecto humano, y luego ya una moral, cuando hablamos de verdad en moral, hablar con la verdad. Y bueno, estas definiciones siempre parten de que somos creados por Dios Padre. Y bueno, yo me pongo aquí como una persona, como cualquiera de nuestros oyentes. Muchos de nosotros pues no tenemos la formación ni filosófica ni metafísica que tiene usted, pero experimentamos en este mundo actual una disconformidad a nivel generalizado, que bueno, los que somos creyentes y sabemos pues que es por esto, ¿no? Porque hay una total desconexión entre el ser humano y su creador, y eso crea una ruptura tremenda. Pero a nivel general, padre, ¿en qué estado de verdad podríamos catalogar el mundo, o cuál ha sido esa ruptura que ha destrozado este pensamiento actual? Claro, la situación es muy compleja. No podríamos dar un juicio general, efectivamente, como usted ha indicado. Los que tenemos fe, en primer lugar, aceptamos que hay una verdad revelada por Dios. Entonces, nuestra razón acepta que es posible conocer la verdad. Así es. Si no fuese así, no podríamos tener fe. Incluso el Concilio Vaticano I, a finales del siglo XIX, definió que Dios se puede conocer por la razón natural. Se puede llegar con certeza a el conocimiento de Dios. Y por eso es posible la fe, porque la fe es aceptar, obedecer, recibir lo que Dios revela, que supera la capacidad de la razón. Pero esto supone que la razón puede conocer a Dios para aceptar lo que Él dice. Entonces, hoy, todos los que de verdad tenemos el don de la fe, aceptamos que hay verdad. Y no solo una verdad sobrenatural, creída, alcanzada con la gracia, sino también una verdad que se puede conocer por la razón humana.
Esto es característico especialmente de la Iglesia Católica, que siempre ha defendido el valor de la inteligencia natural, así como siempre ha defendido el valor de las cosas creadas por Dios, la bondad de las cosas creadas por Dios. Entonces, la situación del mundo actual es muy compleja, evidentemente en la vida civil, en la política, en la educación, en el sistema universitario, en la cultura general, en los medios de comunicación, domina un gran relativismo, como decía el Papa Benedicto XVI, y este relativismo se caracteriza por alejarse del conocimiento de la verdad o pensar, sostener que no es posible alcanzar con certeza la verdad de las cosas, o sea, configurar nuestra mente según lo que las cosas son. Este relativismo, esta posición, termina por sostener que la verdad en su último nivel es mutable, que cada uno tiene su verdad, que las situaciones de las sociedades que van cambiando van modificando a su vez la verdad en todos los ámbitos, sea en el ámbito teórico, sea en el ámbito práctico, especialmente moral. Esto tiene raíces filosóficas muy antiguas, pero las podríamos identificar especialmente en los grandes autores de la filosofía moderna, muy especialmente en el idealismo alemán, en Kant, en Hegel, y después en el existencialismo, en Heidegger, etcétera. Todo eso ha influido en gran medida en esta configuración de la cultura contemporánea. Por supuesto que hay muchos otros autores precedentes y contemporáneos a los que citamos. El relativismo se concibe, padre, como una ideología, pero cómo se lleva a la práctica y cómo una cosa que se aleja tanto de la verdad puede impregnar tanto los ambientes universitarios, por ejemplo. Bueno, hay muchos factores. El factor principal es la debilidad de la fe o la falta de fe de muchas personas que han sido educadas cristianamente, pero que no han sido coherentes con esta educación cristiana, o han recibido esta misma educación de una manera muy débil, muy deformada. Y después tenemos la acción de las ideologías, que se realiza también de una manera práctica. Hay agentes que intentan en el mundo contemporáneo introducir activamente este relativismo, y el único modo de contrarrestar esta acción es la firmeza de la Iglesia, que mantiene la verdad y que la enseña y la transmite a lo largo de los siglos. Padre, yo hace un tiempo leíamos, teníamos unas lecturas donde salía el tema de los protocolos de Sion de la masonería, y hablaba de una cosa que a mí siempre me ha quedado como muy en el corazón, y es que al hombre, cuando ya no se le puede entrar por decía estos protocolos, ¿no?, que como no podían destruir a Dios a través de la razón, iban a empezar a corromper la moral de las costumbres, las costumbres de las personas, ¿no?, y empezando por la moral, evidentemente. Y bueno, esto es una apreciación de una persona de a pie, como yo, que vamos por la calle mirando las cosas y que vivimos dentro del mundo. Y qué fácil ha sido ese camino, me parece a mí, ¿no? Porque cuando ya nos alejamos de nuestra propia dignidad, de lo que vamos pervirtiendo nuestras costumbres, pues es muy fácil caer en el error y sobre todo imbuirse en un ambiente relativista, pero más, no sé, quizá usted que conoce pues mucho más de psicología y de metafísica, de todo esto, el ser humano está hecho para la verdad. Entonces lo que yo no entiendo, y quizá muchos de nuestros oyentes, es cómo el hombre no se rompe en esa transición
de romper esa conexión de la moralidad que ha puesto Dios en cada uno de nosotros, si bien hay un pecado original, y con tal de meterse en un mundo relativista que pinta la vida fácil, pero que al final es mucho más difícil. Claro. Bueno, recordemos que para vivir el orden moral, incluso según la naturaleza, e incluso según el Antiguo Testamento, es decir, los 10 mandamientos, hace falta la gracia de Dios. Uh-huh. Y la gracia de Dios no se puede tener sin la fe. Por eso, cuando falta la fe, se pierde la posibilidad de vivir según lo que la razón indica como la conducta adecuada a la esencia, a la naturaleza humana, es decir, la conducta moral recta. No se puede cumplir la totalidad del orden moral sin la fe. Entonces, es verdad que hay una corrupción de costumbres y que esta corrupción de costumbres ayuda a la pérdida de la fe, pero la causa radical está en el alejamiento de la misma fe por el alejamiento de la gracia. Uh-huh. Es decir, lo principal para vivir rectamente es la gracia de Dios. Es verdad que se pueden hacer actos buenos también sin la gracia, que hay uh-huh. personas en el mundo que no tienen fe y que no tienen la gracia, que pueden seguir su razón parcialmente y hacer algunos actos buenos, pero no se puede cumplir la totalidad del orden moral personalmente y socialmente sin la gracia de Dios. Por eso siempre el remedio para estas situaciones, como las que vivimos en el mundo moderno y que se dieron en otras épocas de la historia de otras maneras, es la evangelización y la auténtica vida cristiana en la Iglesia. Muy bien, padre, pues súper interesante. Creo que vamos aprendiendo, y lo primero, a definir, a llamar las cosas por su nombre y a entenderlas en su significado. Hemos definido la verdad, estamos viendo ahora la importancia de la gracia, y esto ya para que en la segunda parte de nuestro programa podamos desarrollar cómo trasladar esto a nuestros ambientes, especialmente a la familia, que es donde se gesta el verdadero arropo del ser humano, de ese ser humano que luego va a desenvolverse en un ambiente social con una responsabilidad que no podemos desconocer. Pues muchísimas gracias, padre. Ya volvemos en un ratito. Solo vamos a hacer una brevísima pausa. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Bueno, y regresamos a nuestro programa con el padre Ignacio Andereguen, doctor en Filosofía y Teología, hoy con un tema muy a propósito sobre la verdad, esa verdad que nos hace libres, esa verdad que a veces la vemos como tan, digamos, olvidada, o que quizá estamos viviendo en un ambiente tan inmerso de fantasía, y el Padre nos está recordando que justamente el valor de todo está en la gracia, en esa conexión con Dios. Bueno, Padre, hemos definido lo que es la verdad, y hablábamos un poco de como la ruina del pensamiento moderno. Usted nos dice que se pueden hacer evidentemente actos buenos, una persona que no tenga fe,
pero que para que un acto sea realmente bueno en todo el sentido de la palabra está referido a su creador, a Dios, a través de esa conexión que es la gracia sobrenatural. Quiero que hablemos un poquito de la gracia, porque a veces, claro, Padre, desconocemos como que el fundamento de todas nuestras obras realmente buenas vienen de ese don sobrenatural, de esa gracia infusa, eso que nos regala Dios al alma y que nos hace capaces de cosas sobrenaturales. ¿Cómo funciona la gracia dentro del ser humano? ¿Cómo nos abrimos a ese don divino? Pues la gracia tiene un origen siempre en el mismo Dios. El hombre, como enseñaban los padres de la Iglesia, San Agustín y los grandes doctores, Santo Tomás, no puede producir por sí mismo la gracia. Es siempre un don, pero ese don es dado abundantemente por Dios, especialmente en las personas que han recibido los sacramentos, que han recibido el bautismo y después otros sacramentos. Entonces, para tener la gracia, para recibir la gracia, en primer lugar hay que creer en la gracia, es decir, hay que creer en que Dios efectivamente, como nos lo revela nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a la vida divina, nos ha dado una vocación. La vocación, como nos enseña el Evangelio y toda la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, es llamada a la santidad. Esa llamada es el Evangelio mismo, es el mensaje inicial de nuestro Señor Jesucristo. Y toda nuestra vida es una respuesta a esa vocación, a esa llamada a la santidad, como nos enseña el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, hay una vocación universal, es decir, todos estamos llamados a la santidad. Todos los hombres tenemos este llamado que se realiza más o menos según los dones que Dios da a cada uno y también según la respuesta de cada persona. Pero esta vocación es universal y muy especialmente todos los cristianos que hemos recibido los sacramentos, que hemos recibido la gracia por el bautismo, estamos llamados a esa santidad que es la vida de Dios, la participación de la vida trinitaria, el conocimiento y el amor de las personas divinas, como nos lo enseñan los grandes místicos y autores espirituales. Entonces, para renovar la vida en este mundo, el único camino es siempre la santidad y es lo que nos enseña el Evangelio. Por eso, de una manera o de otra, incluso a través de medios que son modernos, no solo medios técnicos, sino medios de evangelización, que se adaptan a las circunstancias de nuestra época, buscamos el mismo objetivo que es perenne, que dura siempre y que no puede cambiar, que es la santidad de todos aquellos que han sido llamados, como nos dice el Evangelio, como nos dice San Pablo, como nos dice la tradición. Y Padre, dentro de, ahora que lo oigo hablar a usted, nosotros ahora vivimos, bueno, de hace unos años sobre todo se nota mucho un ambiente bastante marcado por la violencia, incluso por el satanismo, por doctrinas como que totalmente destierran la gracia divina, ¿no? Y sin embargo, pues estamos llamados a vivir esa gracia, pero hay gente que ya nace en una estructura montada totalmente de pecado. Hay gente que quizá ni siquiera ya nace y no sabe probablemente ni siquiera cómo vivir los sacramentos o cómo se llegan a los sacramentos, porque pues hay una crisis a nivel general. ¿Cómo es posible, Padre, que en un mundo así, teniendo en cuenta que el demonio lo único que puede hacer es destruir, en cambio solo el amor de Dios crea, cómo compaginar esa creación siempre nueva del amor cuando está rodeada de un mundo en el que está
todo como no a punto de destruirnos, pero que apunta todo a la destrucción de la gracia de Dios. Bueno, ese es el misterio de la gracia misma, ¿no? La llamada a una vida nueva es un gran don. Es verdad que es un misterio, o sea, no es algo comprensible simplemente por medios racionales. En primer lugar, porque el mal no es racional, el mal siempre va contra la razón, va contra la verdad, va contra la creación divina. Entonces no tiene un sentido el mal, no es algo que se pueda entender porque justamente es mal porque no se puede entender, porque no tiene sentido. Pero por otro lado, la gracia divina supera nuestra capacidad, es algo que nos excede totalmente. Y aquí la actitud adecuada es reconocer el don, aceptarlo y agradecerlo, ser agradecidos por haber sido llamados a la amistad divina. La gracia implica la caridad y la caridad es amistad con Dios. Y esa amistad tiene su inicio en Dios mismo, que nos llama para ser amigos, como nos dice Cristo, vosotros sois mis amigos, somos amigos de Cristo, y a través de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, esa amistad es algo libre, como toda amistad. Entonces, no podemos entender del todo por qué las cosas en el orden moral son como son. En primer lugar, porque el mal no se puede entender. Y en segundo lugar, porque la gracia, por otra razón, no se puede entender porque es algo que supera nuestra inteligencia. Es algo que tiene una inteligibilidad, una verdad superior a lo que nosotros podemos recibir y captar. Entonces, lo que podemos hacer es aceptar esa gracia con agradecimiento y reconocerla y por la fe ver en ella la verdad de Dios que se difunde y llega a nosotros y a través de nosotros a muchas personas que Dios pone en nuestro camino. Bueno, padre, le hago todas estas preguntas porque, bueno, usted es formador, nosotras también somos formadoras y luego todos, pues la gente con la que trabajamos y a la que nos dirigimos, pues generalmente son padres de familia y necesitamos como herramientas. Es verdad que la gracia puede con todo, es un don de Dios y además puede más que todo el mal, evidentemente, eso lo sabemos, ¿no? Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Todo este fenómeno del relativismo que ya hay generaciones que, bueno, yo creo que yo misma, y ya tengo más de 50 años, ya nacimos en una sociedad en la que todo era relativo y se hablaba del relativismo con una facilidad pasmosa de mi verdad, de tu verdad, como si hubiera la verdad estuviera repartida por pócimas de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y claro, uno dice, Dios mío, ¿verdad? Tu gracia vale más que la vida. Y yo estoy consciente de que como formadora trato de llevar a la gente a la gracia de Dios y ahí ya está. Pero de alguna manera el ambiente social, la educación, las mismas costumbres de las personas, todo el ambiente está marcado por un fenómeno relativista, bueno, fenómeno no, por el relativismo puro y duro en todo. Entonces, un formador, ¿qué tiene que hacer para intentar imbuir de cambio de mentalidad a estas sociedades a las que queremos mejorar? Bueno, hay que actuar de muchas maneras, pero el principio fundamental es buscar la verdad y alentar a las personas a las que nos dirigimos a buscar la verdad, porque este es el fundamento de todo el orden moral. No puede existir ninguna moralidad, ninguna bondad en el orden de la conducta humana si no se busca la verdad. La verdad teórica, la verdad contemplativa, que se refiere a Dios y a la creación, y la verdad práctica, es decir, buscar cuál es el modo de obrar que efectivamente corresponde al modo de ser humano, a lo que Dios creó, y por tanto el modo de obrar que nos lleva al fin. Para renovar las cosas es necesario que
enseñar a los hombres a reconocer ese fin que es dado por Dios, un fin de la naturaleza y sobre todo un fin de la gracia, que es la visión beatífica del mismo Dios, o sea, la contemplación eterna de Dios. Todo ha sido creado con esta finalidad, y especialmente la conducta humana tiene esta finalidad. Entonces, es lo que tenemos que enseñar de muchas maneras a reconocer, es lo fundamental. Y para eso, por supuesto, hay que partir del Evangelio, y el Evangelio requiere el uso de la razón, y por eso hay que dar la formación humana adecuada para recibir el Evangelio, es decir, una formación en primer lugar de la inteligencia y después de la voluntad para acoger adecuadamente el Evangelio. Hoy vivimos en una época, padre, en donde lo sensorial es como lo que domina el ser humano, ¿no? Bueno, lo experimentamos también por las redes sociales, por el teléfono, por el poco uso de la razón. ¿De qué manera también podemos ayudar sobre todo a los niños y a los jóvenes a que empiecen a pensar? Claro. Bueno, eso requiere una adaptación según los destinatarios. Cuando se trata de jóvenes es muy importante la vida comunitaria, es decir, que vean un ambiente en la familia, pero también fuera de la familia, que sea una ayuda para la búsqueda de la verdad y para la recepción de la gracia divina. Este es el sentido mismo de la Iglesia, que es una comunidad de los que creen en Dios y aman a Dios porque han recibido su gracia. Entonces, es muy importante desarrollar ambientes en los cuales, especialmente los jóvenes, puedan tener la experiencia de lo que es la vida de la gracia y una vida de búsqueda de la verdad, incluso natural, y de reconocimiento de esta verdad que está en las cosas mismas creadas por Dios. Uh-huh. Y a nivel, por ejemplo, padre, de familias, tenemos familias que, bueno, lo mismo, con bastante despistadas en el tema de la formación, pero quizá, evidentemente por la falta de gracia, hoy se cree poco en el valor del sacramento del matrimonio. De entrada ya hay una constitución familiar con bases bastante erróneas y que ya de alguna manera pues llevan la unión al fracaso. Pero también pienso que muchos padres de familia, lo digo porque pues los misioneros trabajamos con colegios, formando constantemente personas y en zonas a veces bastante necesitadas, y de verdad que a veces nos quedamos como sin herramientas, porque sí es verdad, yo sé que yo tengo que llevar a la gente a la verdad y a la conexión, al encuentro con Dios a través de la gracia, eso lo tengo clarísimo, y que el amor supera siempre al odio, pero también tenemos que tener como un plan estratégico y de alguna manera que vaya ayudándonos como siguiendo pasos, pero nos estamos enfrentando a una sociedad completamente analfabeta en el sentido de afecto hacia Dios. Ahí cómo entramos con teoría y con práctica. Bueno, lo primero es creer en el poder de la gracia, o sea, fundamentalmente no se llega a cambiar la realidad por métodos humanos, sí, claro. Aunque estos ayudan, son complementarios, son más bien derivados, sino por la acción de la gracia divina. Hay que tener fe en la gracia. Y después, cuando se contempla la acción de la gracia en las personas, que a veces es muy misteriosa y a veces no sigue los canales que nos parecen más adecuados, ayudar a estas personas a que reconozcan esa misma acción. Y eso requiere un cambio, una disponibilidad, una adecuación también en nosotros para ayudar de verdad a aquellos a los cuales Dios está llamando sin desesperar de la acción de la gracia en los demás, en las personas, especialmente en las que están más alejadas. Dios
puede cambiar el corazón de todos. Entonces, puede llegar a cada uno. Muchas veces usa como instrumentos las palabras, las acciones humanas, el testimonio, la vida comunitaria para hacer que esas personas cambien. Ese es el corazón del Evangelio, la caridad. La caridad que es amor a Dios y al mismo tiempo amor al prójimo en Dios. Un amor que es el mismo de Dios, un amor que llega a contemplar que todos están llamados a la vida divina y que por eso es perspicaz para penetrar en el corazón de los demás y contemplar cómo actúa la gracia de Dios. Uh-huh. Padre, ahora también me pongo, bueno, porque me he desglosado un poquito del tema original, pero es porque, bueno, también quiero aprovechar su experiencia como formador, pero cuando nosotros hablamos del concepto de verdad y también de cómo se ha ido como tergiversando y cada persona cree tener su verdad, de qué manera desde la educación podemos ayudar también a alertar sobre los errores que la van cruzando, que la van atravesando, y también cómo podemos transmitirla no solamente desde una sí, como desde la educación, en todos los ámbitos en los que uno se puede mover, ¿no? Bueno, para eso la Iglesia nos da pautas muy adecuadas. El Concilio Vaticano II tiene un documento sobre la educación, hay muchos otros también. Fundamentalmente hay que desarrollar una buena capacidad de pensamiento y eso se hace con la filosofía y con la recta filosofía. La recta filosofía que la Iglesia siempre recomendó la encontramos principalmente en Santo Tomás de Aquino. Entonces hay que enseñar a reconocer la verdad con la ayuda del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de esta manera también combatir los errores, reconocerlos y combatirlos, como lo hizo el mismo Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos una guía, por supuesto no es el único santo al cual debemos recurrir, la historia de la Iglesia tiene muchos, pero este santo tiene un carisma especial para ayudarnos en la época presente porque es un gran filósofo y el problema inmediato de la cultura contemporánea dominante no es solamente la falta de fe o la no recepción de la gracia, sino un problema filosófico. Entonces, para orientarnos y para enseñar a los jóvenes a orientarse, es muy importante hoy la ayuda del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Padre, ¿qué daño ha hecho el protestantismo en la búsqueda de la verdad? Porque usted en alguna de sus conferencias lo nombraba, pero quisiera que nos lo explicara. La búsqueda de la verdad es el principio moral fundamental, porque amar a Dios sobre todas las cosas es amar la verdad. Dios es la verdad primera. Entonces, si no se busca la verdad, es imposible buscar a Dios y es imposible reconocer la auténtica bondad de todas las cosas y por tanto usarlas bien. Y esto abarca los actos humanos, o sea, no es posible realizar actos humanos buenos si no se busca la verdad. No, sí, pero le preguntaba porque la historia creo que ha sido un punto de quiebre como en la educación desde que ya empezó toda la reforma luterana, que marcó ya como un concepto de alejamiento de la verdad. Eso cómo ha influido en la búsqueda de la verdad a través desde entonces. Bueno, en la actitud protestante hay una desvalorización de la razón humana, o sea, no se reconoce que en el hombre creado por Dios hay un destello de la luz divina en su razón, y eso hace que se caiga en una actitud irracional, en una especie de fideísmo que identifica la fe finalmente con un sentimiento humano, uh-huh, con una actitud humana, y produce
una confusión que finalmente aleja del verdadero conocimiento de Dios y de la gracia. Claro, es el mundo, como que empezamos a vivir en un mundo de sentidos y cada vez estamos como, es una carrera casi sin medida, ¿no? Cada vez más sentimiento, más sentimiento, más sentimiento, y no sé, hay como cierto, ya llegamos a un punto en que nosotros mismos estamos cansados de ese sentimiento y de ese sentimentalismo excesivo que estamos perdiendo, nosotros como una tela de araña, ¿no? Uno lo ve en los jóvenes, especialmente en los jóvenes, pues que es como un sinsabor, ¿no? Es vivir, pero ya sin sabor, ¿no? No hay sentido. Sí, claro, porque los sentidos están ordenados a la inteligencia y especialmente a la inteligencia elevada por la fe. Entonces, cuando los sentidos actúan sin el debido orden, que es un orden natural y un orden sobrenatural, finalmente se deterioran, porque como ya enseñaba Aristóteles, cuando se usan excesivamente, cuando producen un acto demasiado intenso, porque lo sensible es demasiado intenso, se corrompe el sentido. Y esto pasa no solamente con los sentidos externos, sino también con los sentidos internos, donde está la base fundamental de los afectos, de las pasiones, que es lo que en general se llama sentimientos. Entonces, si todo este orden no está iluminado por la inteligencia, y la inteligencia por la fe y por la gracia, se produce un desorden que deteriora la vida humana en su totalidad, especialmente en su interioridad, y la aleja de su fin, que es, como ya habían descubierto los filósofos antiguos y como nos lo presenta plenamente nuestro Señor Jesucristo, es la felicidad, es decir, la beatitud eterna. Sí, nos han quitado, nos han robado de alguna manera ese anhelo de cielo, ¿no? Y creo que es una de las grandes tristezas, por no decir desgracias, del hombre actual, el pensar que todo está aquí en la tierra y que no estamos hechos para el cielo, ¿no? Creo que eso es lo que nos da tanta angustia y tanta desesperanza, que es lo que uno puede advertir en muchas personas de nuestra sociedad. Bueno, padre, vamos a la última pausa y ya volvemos para nuestro programa Solo el Amor Crea. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe.
las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bueno, y regresamos a Solo el Amor Crea, hoy con el padre Ignacio Andereguen, que es un honor. Aprovecho antes de terminar el programa para poderles recomendar, tiene un canal en YouTube donde de verdad que podemos aprender muchísimas cosas de la auténtica verdad, de cómo alcanzar esa felicidad. Y hemos hablado con el padre de la definición de la verdad, hemos dado 4 definiciones. Y luego hemos hablado de, que en realidad era el colofón del programa, pero nos hemos adelantado, y es que lo que dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida, cómo esa gracia de Dios puede transformar todas las realidades, y que es alentador oírlo de un sacerdote que además es un estudioso, para todas las familias que nos están escuchando, que por más difícil que veamos el camino, por más rotos que veamos a nuestros hijos o en nuestros ambientes, que veamos como una destrucción de la dignidad humana, pues el mal destruye, pero solo el amor crea, solo esa gracia divina. Intentemos meterla en nuestros ambientes y por supuesto imbuirnos de ella completamente, o dejarnos imbuir por Dios en nuestras vidas, que Él obre en nuestras vidas. Bueno, padre, nos quedan unos minutos del programa y quería que usted nos explicara más o menos históricamente, ya usted con su experiencia, a todos nuestros oyentes, cómo se ha ido diluyendo la verdad y qué factores, qué ideologías han ido haciendo daño al concepto mismo de la verdad y con qué interés. Bueno, el alejamiento de la verdad metafísica y de la verdad teológica es muy complejo históricamente. Podríamos decir que es inherente en primer lugar a la debilidad de la mente humana. O sea, la condición humana muy difícilmente accede al conocimiento de la verdad, no tanto porque no tenga la capacidad para reconocer las cosas como son, el ser, la verdad, la bondad, la belleza de las cosas, sino porque por la interferencia del pecado original en primer lugar, y después de los otros pecados personales y sociales de alguna manera, el entendimiento humano va entrando en una oscuridad. Pero si tomamos como punto de referencia la gran cultura cristiana medieval, los grandes siglos de florecimiento de la teología, de la filosofía, de la espiritualidad, del arte cristianos, y también de la política cristiano, podríamos decir que hay corrientes de pensamiento ya en la misma Edad Media, como el nominalismo, que han influido profundamente en la configuración del espíritu moderno. También hay un cierto alejamiento en algunas manifestaciones del Renacimiento, hay un centrarse en la figura del hombre como
algo que vale por sí mismo independientemente de su finalidad última y de su finalidad sobrenatural. Es evidente que, claro, la naturaleza humana es buena, es muy buena, fue creada por Dios, pero no es el fin de la misma vida humana y no es el fin de toda la realidad. El fin es siempre Dios y su perfección y su vida divina. Entonces, algunas manifestaciones del humanismo en el Renacimiento han alejado el pensamiento moderno del auténtico conocimiento de la verdad. Lo mismo el protestantismo, que ya se ha citado, la revolución de Lutero, que es una verdadera herejía, es decir, una separación de la fe católica, ha dañado profundamente la configuración del mundo moderno. Y después encontramos las filosofías de tipo racionalista. El proceso es muy complejo, no se puede sintetizar fácilmente, pero recordemos algunas figuras, por ejemplo Descartes, que se aleja de la escolástica, de la verdadera tradición. Recordemos también a los autores del idealismo moderno, que a su vez tienen influjo protestante. Y por último tenemos que citar fenómenos políticos muy importantes como la Revolución Francesa, que es fruto también de una evolución filosófica, de una transformación filosófica que muchas veces se ha alejado del auténtico conocimiento de la verdad en la época moderna y ha sido destructiva respecto de la cristiandad como la habíamos heredado de la Edad Media, especialmente en los países de América a través de España. Este iluminismo del siglo XVIII ha afectado profundamente la cultura de los países americanos, que tienen su raíz en la continuación de la cristiandad, en la auténtica cultura cristiana, teológica, filosófica, artística, que se heredó de Europa a través de España. Y por último, recordemos estos factores operativos, la masonería y los regímenes de gobierno liberales que han intervenido para alejar las personas, los pueblos, de una concepción de fe y de una concepción cristiana, de una auténtica cultura cristiana, de una política cristiana y también de una concepción de la sociedad que incluso en el orden político tiene a Cristo como centro. Muy bien, padre, un resumen súper breve y muy, muy claro. Bueno, se nos acaba el programa. Ojalá, padre, de verdad lo podamos tener en algunos otros programas. Y bueno, le pedimos a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de adecuar nuestro entendimiento a la verdadera realidad. Y los creyentes, pues que imbuyamos este mundo de la vida de gracia. Muchísimas gracias, padre, y buen día. Bueno, muchas gracias, hermana. Hasta pronto. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.